Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Baúl del Miedo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que son las inteligencias artificiales, pero es algo mucho más complejo de lo que podría pensarse a simple vista, ¿no? Pero ya saben, como siempre, es un gusto para mí, Roberto, estar con ustedes, mis queridos podcast escuchas, o la gente que también nos ve en las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, etcétera. Pues es para mí un placer, como les digo, verlos nuevamente. Y el tema de hoy es muy interesante y nos puede ayudar a reflexionar muchas cosas. Además de que es una muestra de cómo los temores van evolucionando conforme la tecnología ha ido avanzando. Ya que, por ejemplo, las amenazas o toda esta cuestión que se ha suscitado alrededor del tema de las inteligencias artificiales, evidentemente es algo que vino derivado de todos estos avances tecnológicos, desde las calculadoras, las computadoras, y ahorita vamos a ir viendo más a profundidad cuáles han sido muchos avances en específico que fueron moldeando el presente que tenemos ahora. Pero bueno, vamos a empezar hablando acerca de las noticias recientes que yo creo que muchos hemos escuchado esta última semana, en las últimas semanas. La primera y yo creo que la más polémica fue que Geoffrey Hinton, considerado el padre de la inteligencia artificial, fue confirmado, se dio la confirmación de que dejó su puesto en la empresa de Google. Él era vicepresidente, estamos hablando de que tenía un puesto bastante grande en la empresa. Evidentemente declaró que no se fue como en malos términos, sino que pues fue toda una cuestión consensuada. Y leyendo ahora sí que tal cual como viene en la nota, por ejemplo dice: Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, confirma que dejó su puesto en Google la semana pasada para alertar sobre los peligros de la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar. Vamos a ir viendo precisamente en este episodio cuáles fueron en específico estas tecnologías que Geoffrey ayudó a desarrollar y que han puesto al mundo en una evolución tecnológica y de información enorme. Estamos hablando de que estamos básicamente en el preludio a una etapa totalmente diferente en la humanidad. Pero bueno, siguiendo hablando de esta noticia, el trabajo pionero de Hinton sobre redes neuronales dio forma a los sistemas de inteligencia artificial que impulsan muchos de los productos actuales que usamos, como Siri, Alexa, etcétera, que igual es algo que les voy a explicar a profundidad posteriormente. Entonces Hinton dice que renuncia a Google para poder hablar libremente sobre todos estos peligros o amenazas de la inteligencia artificial, más que por un deseo de criticar a la compañía, ¿no? O sea, como les digo, él parece que sale en buenos términos, no tiene ningún problema con Google, sino que es más acerca de toda esta cuestión, todo este desarrollo tecnológico que se ha dado alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, en una entrevista que él da a The New York Times, Hinton se sumó a las preocupaciones que ha habido a nivel mundial sobre el potencial que pueda tener toda esta concepción de la inteligencia artificial, más allá de las amenazas que vamos a ir viendo también, por ejemplo, en el mundo laboral, que yo creo que es algo que a muchas personas les preocupan, otras teorías incluso ya más filosóficas, distópicas, etcétera. Realmente es un episodio que se me hizo muy interesante al momento de hacer la investigación y estoy seguro que les va a encantar, ¿no? Conforme vamos a ir desarrollando, pero seguimos un poco empapándonos de qué es lo que ha sucedido actualmente, estas noticias recientes que tienen mucho que ver con esta persona que es considerado el padre de la inteligencia artificial. Una de las mayores preocupaciones que él alega, y que es algo que estoy seguro que podemos notar, un ejemplo muy fácil que les voy a dar, y por ejemplo fueron las fotos que tendrán algunos meses en donde se veía al Papa Francisco pues fumando alguna sustancia, ¿no? Y muchas personas creían que esto era real, o que vestía con chamarras de alta gama. Y hubo muchas personas que realmente lo han creído. Podemos ver pululando en las redes sociales, en Facebook, Instagram, miles de imágenes. Por ejemplo, igual en la semana pasada apenas veía
una que muchas personas empezaron a compartir de que no, miren, esto es una escuela en tal lugar y según los maestros eran como satánicos o tenían cuestiones alusivas a esto y había personas que de verdad creían que era real. Pero por ejemplo, en este tipo de imágenes podemos notar que sigue habiendo ciertos errores en la construcción de estas imágenes artificiales. Por ejemplo, los dedos, ¿no? Que siempre por alguna razón los hacen o con muy poquitos o con un exceso bastante notorio de dedos. Pero bueno, esta es una de las teorías de amenaza que él ve como creador de estos procesos de redes neuronales. Y también hay otra gran amenaza que él comenta, que es la singularidad, que es la idea de que llegue un momento en que la inteligencia artificial no solo llegue a equipararse a la inteligencia humana, sino que incluso la supere a creces. Entonces es otra de las amenazas que podría tener todo este tipo de tecnologías y que más que tomarlo, por ejemplo, de esta forma, él dice, no, yo no lo tomo eh, pues de una forma tan eh, conspiracionista, por llamarlo de alguna forma, de que sabes que esto ya va a ser Skynet, pues vamos a ser controlados por las máquinas o tipo Matrix, ¿no? O sea, evidentemente es uno de los peligros que pudiera llegar a tener y no este tipo de... Más bien sí pueden llegar a ser como tipos de futuros muy distópicos, pero es evidente que en este momento pues no estamos en ese punto, como les comento, esto es como realmente un preludio. Estamos en un momento en que ya es inevitable, o sea, por más que incluso dentro de las noticias recientes, es que apenas hace unos meses se firmó una carta por varios investigadores alrededor del mundo que pedían parar totalmente el desarrollo de todas estas inteligencias artificiales como chat, GP, todas estas cuestiones. Pero algo que también comentaba precisamente Hinton es que por más que, ok, sabes que tales países se suman a la iniciativa de parar totalmente las investigaciones de esto, pero es evidente que no todos los países van a estar de acuerdo y que a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? Sí, yo lo acepto, no voy a hacer o llevar este tipo de investigaciones o prácticas a otros niveles, pero pueden estar haciéndolo. O sea, realmente no hay una garantía, ¿no? Sabemos que todo es un convenio social realmente, ¿no? Entonces no podemos saber a ciencia cierta qué están haciendo o no. Otra de las noticias que se me ha hecho muy interesante, como siempre, gracias David por este gran termo. El día de hoy estoy tomando pues, leche con chocolate. Eh, Continuamos, como les digo, otras de las noticias recientes muy interesantes que se han dado alrededor de este tema es la reciente huelga de guionistas que se ha dado en Hollywood, en específico en Los Ángeles. Y es que además de como sabemos que siempre se dan este tipo de huelgas por las condiciones laborales injustas a las que están sometidos, un tema que ahora recientemente ha entrado a la discusión es el uso de las inteligencias artificiales y cómo éstas pudieran llegar a ser una amenaza, por ejemplo, para los guionistas. Y es que ya hemos visto que en el mundo, pues sí, en el mundo artístico, porque no solo pasa esto en las series, en las películas, sino incluso en la música. Hemos visto que estas inteligencias artificiales, estas redes neuronales de cápsula, han logrado imitar a la perfección las voces de distintos artistas que incluso ya fallecieron. Hay ejemplos como canciones de XXXTentacion, de Juice WRLD que han sido generadas con inteligencia artificial y, y realmente hay personas que no logran distinguir, ¿no? Cuál es la realidad de que si es algo creado por esta persona o realmente pues es creado por una inteligencia artificial. Y entonces es un tema que, como les digo, no es tan reciente, pero recientemente dado al avance que se dio, que yo siento igual que posteriormente al descubrimiento del que les hablaré a profundidad, que hizo Hinton, que como les digo es el padre de la inteligencia artificial, llega el periodo de la pandemia, que es 2019, y siento que esto también proliferó, o sea, como que dio un avance enorme en la tecnología de todas estas cuestiones. Pero les digo, este temor ya muy arraigado en la sociedad y sobre todo en la cuestión cultural y artística de que muchas de estas herramientas puedan realmente terminar con muchos puestos laborales. Muchas empresas
ya no van a requerir, por ejemplo, de copywriters, porque evidentemente pues ya hay tecnologías que van a poder redactarle su contenido, ¿no? Por citar un ejemplo más actual, muchos puestos que son administrativos o de recopilación de datos, pues igual podrían tender a desaparecer. Entonces, pues tenemos que prepararnos también para todo el cambio en el campo laboral, que también es algo que vamos a hablar más a profundidad después. Seguimos todavía con esta breve introducción de qué es lo que ha estado pasando recientemente con toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, como les digo, está ahorita esta huelga activa, no ha terminado. Eh, Evidentemente, como les digo, se quieren incluir, por ejemplo, en los contratos todas estas cuestiones de evitar. Y es algo muy cierto, ¿no? Que debido al uso de todas estas inteligencias artificiales, por ejemplo, de creación, como les digo, de textos, como ChatGPT, que prácticamente le podrías pedir, no sé, un guión, una canción, un poema, etcétera, un libro, realmente, ¿cómo regulas esto, no? Jurídicamente. Entonces, hay muchas cuestiones que se tienen que platicar acerca de esto, pero vamos a llegar ahora sí a la vida de quien es considerado el padre de la inteligencia artificial, que es George Hinton, que fue educado en la Universidad del King's College en Cambridge y se graduó en el año de 1970 como licenciado en artes en psicología experimental, continuando los estudios en la Universidad de Edimburgo, donde se le fue otorgado un doctorado en inteligencia artificial en 1977 por la investigación supervisada por Christopher Longet Higgins. Posteriormente, después de obtener este doctorado, trabaja en la Universidad de Sussex y después de la dificultad que evidentemente tuvo para hallar financiamiento, se fue a la Universidad de California en San Diego y también a la Universidad de Carnegie Mellon. Fue director fundador de la Fundación Benéfica Gatsby de la Unidad de Neurociencia Computacional en el University College de Londres y actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Informática de la Universidad de Toronto, teniendo la cátedra de investigación de Canadá en aprendizaje de máquina, además de que es actualmente un asesor para el aprendizaje en máquinas y cerebros en el Instituto Canadiense para Investigación Avanzada. El trabajo de investigación que ha realizado Hinton a lo largo de su vida realmente ha sido pues un cambio total, porque empezó a investigar la forma en que se pudieran utilizar las redes neuronales para el aprendizaje de las máquinas, la memoria, percepción y procesamiento de estímulos. Y es una teoría muy interesante porque realmente el, el hecho de estar estudiando el cerebro lo ha llevado a crear prácticamente, ¿no? Buscar replicar esas redes neuronales con las que cuenta el cerebro humano. Muchas veces se oye, ¿no? La comparación de que nuestro cerebro es como una gran computadora que puede procesar enormes cantidades de información, almacenar enormes cantidades de información. Y es lo que se busca replicar, ¿no? En todo este tipo de tecnologías que es de las que les voy a hablar, que son las redes neuronales. Por ejemplo, después vamos a hablar en particular de las redes neuronales en cápsula, que fueron las que dan todo este cambio. Pero bueno, él empieza en estos tiempos, como les digo, empieza precisamente estudiando estas redes neuronales y cómo se podían replicar o usar en el ámbito tecnológico o del aprendizaje máquina-humano, humano-máquina. Entonces, Hinton fue también uno de los primeros investigadores que demostró el uso del algoritmo de backpropagation generalizado para entrenar redes neuronales multicapa, que ha sido ampliamente utilizado para muchas aplicaciones prácticas que, como les comenté en el día, todas las usamos, ¿no? Como Siri, como Alexa. Todos estos realmente, pues sí, estos son, digamos, llamémoslo de alguna manera, conciencias tecnológicas que realmente pues solo analizan millones, muchísima información y te emiten en base a estas características pues un resultado, ¿no? Él fue el padre que empezó con estas investigaciones, además de co-inventar, por ejemplo, las máquinas de Boltzmann con David Ackley y Terence Szymanowski. Otras contribuciones a la investigación en redes neuronales incluyen representaciones distribuidas, la red neuronal con retraso de tiempo, mezclas de expertos, máquinas de Helmholtz, etcétera, etcétera. Podríamos hablar realmente de muchos de sus aportes, pero la cuestión de las redes neuronales, del deep learning,
y estas redes neuronales de cápsula, que fueron las que en el año de 2017 pues provocaron todo este cambio que, como les digo, ha propiciado un avance enorme en cuanto a estas tecnologías. Como que fue un parteaguas toda esta cuestión de las redes neuronales de cápsula, que ha llevado a que el avance pues no haya cesado, no se haya detenido. Pero ¿cuál es la utilidad de estas redes neuronales? Pues bien, estas redes neuronales pueden ayudar a las computadoras a tomar decisiones inteligentes como si tuvieran una asistencia humana de cierta forma limitada. Esto se debe a que pueden aprender y modelar las relaciones entre los datos de entrada y salida que no son lineales y que además son complejos. Pero ¿dónde podemos aplicar estas redes neuronales artificiales? Todas estas redes neuronales artificiales están presentes en sistemas, como les he mencionado, tales como Siri, Alexa, Cortana, chatbots capaces de entendernos y ejecutar acciones automáticas, por ejemplo, mediante el reconocimiento de la voz, mediante el reconocimiento facial, etc. Y no cabe duda realmente de que todas estas redes neuronales, tanto las convolucionadas y las de aprendizaje profundo, han sido esa chispa que faltaba en cuanto a la investigación de la inteligencia artificial, porque evidentemente pues no es como que a él se le ocurrió así como, se me ocurrió todo, ¿no? O sea, realmente todas estas cuestiones pues siempre habían sido o estado desde que empezó quizás la revolución industrial, toda esta cuestión de las máquinas, de la automatización, pues habían estado como en ese temor colectivo. Entonces llegó el momento en el que les digo que Geoffrey Hinton, Sarah Sabur y Nicholas Frost, que eran miembros del Google Brain Team de Toronto, publicaron una serie de resultados que revelan que podría haber una mejor arquitectura de la que ya se usaba, que como le digo ella, hablo muy propio con ustedes, que eran las redes neuronales convolucionadas, que eran las que se utilizaban antes de que llegaran estas redes de cápsula. Entonces es como les digo, se empezaron a utilizar estas, evidentemente empezaron a arrojar resultados más positivos a partir de que las interacciones mejoraban, tanto las del input y el output. Entonces se tenía ya una red neuronal y un algoritmo para poder entrenarla mediante todo este ingreso y egreso de información, y contaba con capas neuronales enormes, ¿no? O sea, incluso él llegaba a decir que iba a llegar a un punto en que quizás todos estos mecanismos pudieran llegar a tener, eh, por ejemplo, más transistores que neuronas de las que tiene el cerebro de un humano, ¿no? Entonces, como les digo, estamos en un momento en que se tienen que ver todas esas cuestiones de las amenazas, que ya es algo inminente, ¿no? O sea, ya es algo que no se puede parar, es algo con lo que vamos a tener que estar viviendo. Pero precisamente todas estas cuestiones nos van a ayudar a entenderlo un poco más y ver los posibles riesgos que puede tener, tanto los beneficios, porque evidentemente no todo es oscuro y malo, ¿no? O sea, también evidentemente tiene sus beneficios, y vamos a seguir viendo esto alrededor del programa. Pero bueno, ya saben, ya hablamos un poco de estas redes neuronales. Entonces, ya que hemos entendido cómo es que se han creado como una manera de replicar la capacidad del cerebro humano para dar respuesta mediante este almacenamiento, este ingreso y salida de información, entonces estas redes neuronales se le brindaron a una arquitectura más grande, ¿no? Quizás ya teníamos las máquinas, pero ahora ya tenemos estas redes que las pueden ayudar a tomar decisiones. Y entonces este desarrollo de las inteligencias artificiales pues tuvo un gran avance desde que se implementó tanto estas redes neuronales artificiales como la cuestión del deep learning, que son dos de las herramientas más poderosas de aprendizaje de las máquinas, que tiene precisamente por objetivo desarrollar sistemas que aprendan de manera automática, que reconozcan patrones y además que puedan predecir comportamientos y generalizar información a partir de conjuntos de datos. Para hacerlo, para darles un ejemplo muy sencillo, en las redes neuronales anteriores de estas que son de cápsula, tenemos la imagen de un gato, ¿no? La tenemos formada como en forma vertical. Y estas redes podían entender, sabes que es un gato, pero a lo mejor si la teníamos volteada a la derecha, ya no podían reconocer que era un gato, a menos que tú implementaras en este sistema que pudiera reconocerlo volteado.
Entonces estas redes neuronales artificiales hacen que ya pueda, sin necesidad de tener tú que ingresarlo, pueda entender que esos píxeles, esa forma de píxeles nos dan, o lo traduzca como un gato, ¿no? Esa información que la traduzca de esa forma. Este es un ejemplo muy, muy burdo de cómo podríamos abordarlo. Pero bueno, como les digo, pueden tener esos positivos. Una noticia que nos habla de esto es precisamente que estos avances de la inteligencia artificial pues han sido utilizados más allá de crear memes, de crear cuestiones pues hasta cierto punto personales, ¿no? Entonces se creó precisamente nuevamente ahí en Toronto, en la Universidad de Toronto, un sistema similar a Midjourney y a DALL-E, con un solo objetivo que es el de diseñar nuevas proteínas. Los primeros resultados pues han sido publicados en el Natural Computational Science y son inéditos. Como Fish reportó primero, los investigadores consiguieron un sistema que puede crear nuevas proteínas completas con un diseño tridimensional muy detallado. Según explica Philip M. Kim, que es el profesor de este Centro de Investigación Celular y Biomolecular en la Universidad de Toronto, pues todas estas proteínas parecen ser biofísicamente reales, lo que significa que se pliegan en configuraciones que les permiten pues desempeñar funciones específicas dentro de las células, explicó Kim. En otras palabras, estas proteínas que han resultado de una serie de imágenes con las que se han alimentado a esta inteligencia artificial, que ahora podemos comprender que es una red neuronal que ha sido alimentada con estos datos en específico de proteínas, pues tienen todos los signos de ser funcionales y por lo tanto pueden acelerar de una manera drástica la generación de fármacos para hacer más eficientes los procesos al interior de las células. Estas proteínas jamás inventadas que se han empezado a crear, pues tienen el nombre de Protein SGM y pues evidentemente probar los resultados va a ser muy complicado. Los primeros diseños pues evidentemente yo creo que eran demasiado abstractos, pero como les digo, la característica que tienen estas redes neuronales es que van aprendiendo conforme reciben más y más información. Entonces evidentemente llegó un momento en que ellos recurren a OmegaFold, que es una inteligencia artificial de DeepMind, que es lo que estamos hablando, que fue utilizada para empezar a verificar los pliegues de las estructuras, y fue sorprendente ver, dice este doctor, este científico, la validación de nuevas proteínas que no existían en ninguna parte de la naturaleza. Pero ya con este DeepMind, este Deep Learning que tuvo el programa, ¿no? Con esta ayuda, como les digo, esta chispa que le ayuda a más allá de solo identificar patrones, empezar a tener un aprendizaje constante. Una versión preimpresa para quien quiera verla de este estudio ya está en el repositorio VRXZip y el artículo está en Natural Computational Science. Es el primero de su tipo y ha sido realizado por pares. Este tema del Machine Learning también es muy interesante, es muy complejo. Esta cuestión del aprendizaje de las máquinas, porque es una disciplina que puede llevar a un gran avance, tanto por ejemplo, si lo vemos de otro lado, a la pérdida de millones de empleos. Pero bueno, como les digo, este son uno de los usos positivos de cierta manera de toda esta cuestión de las redes neuronales en cápsula. En cuestiones de ingeniería biomédica también puede ser utilizado. En ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, medicina, biología, física, realmente tiene un campo enorme de usos. Entonces, por lo tanto, les digo, evidentemente hay personas que quizás lo vean de una manera muy conspiracionista de que ya llegó el momento en que, pues, y vamos a hablar también de esas teorías como la teoría del basilisco de Rocco, ya más al finalizar el programa. Pero todas estas cuestiones han llevado a los seres humanos a cuestionarse cuáles son las amenazas que podría traer precisamente el desarrollo de todas estas inteligencias artificiales. En un principio, pues, el impacto más a primera vista que podríamos tener o a primer contacto sería la pérdida de muchos empleos. Evidentemente, los empleos que no logren adaptarse a esta nueva realidad, que como les digo ya no es algo que podamos evitar, no es algo que ya está aquí, es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y sobre todo llevar nuestros aprendizajes a poder coexistir, ¿no? O sea, porque si no realmente ese es el problema, como les digo, que pudieran llegar a perderse miles de empleo, pero pues es algo que realmente
siempre ha pasado en el sistema capitalista como de producción, por llamarlo de cierta forma, ¿no? Ya lo vivimos en la revolución industrial, también hubo huelgas, como las estamos viendo a lo mejor en estos momentos de Los Ángeles, pero en ese momento a lo mejor eran todas las personas que tenían sus trabajos y que los perdieron debido a la automatización que llegó de toda esta revolución industrial, de las máquinas de vapor, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la primera amenaza o la que podemos ver como a simple vista y más en primer contacto pues es esta, ¿no? Los posibles escenarios, las posibles amenazas que pudiéramos tener en la cuestión del trabajo. Pero evidentemente los foros mundiales económicos dicen que tiene también pues una potencialidad para ayudar, ¿no? Pero pues todos sabemos que la automatización en ciertas cosas es buena, como el ejemplo que acabamos de comentar de las moléculas de proteína, de cómo puede ser utilizada en el campo de la medicina, por ejemplo, pero en cuestiones que podrían generar la pérdida del sustento para millones de familias, pues hay eso está esa balanza, ¿no? De qué tan positivo, qué tan negativo, qué tanto vale la pena o qué no vale la pena, pero pues eso es algo que yo creo que la historia es la que lo juzgará. Podremos platicar en muchos años, 20, 30, 50 años. Por ejemplo, hay científicos que teorizan que del año 2025 al 2029 se va a dar esta cuestión que les hablé de la singularidad, ¿no? De llegar al punto en que estas inteligencias artificiales, estas redes neuronales, puedan llegar a superar la inteligencia humana. He leído también teorías, por ejemplo, de todas estas personas que también ha estado muy en boga recientemente, ¿no? La cuestión, de nuevo, de los viajes espaciales. Y algo que se comenta es que también se ha estado, porque sabemos que Elon Musk también es accionista de una de las mayores empresas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es como un secreto, o sea, realmente es algo muy público. Por darles este ejemplo, se está hablando de que se estudia la probabilidad de poder, por ejemplo, trasladar las conciencias de los seres humanos. Como ya vimos esto, o sea, esto es real, ¿no? O sea, no es un invento, realmente ya hay estudios científicos de relaciones máquina-humano, de cómo lograr, pues, intentar trasladar esta conciencia, estas redes neuronales, replicarlas en las máquinas. Y hay científicos que teorizan que incluso sería quizás mucho más fácil llegar a ese punto de poder trasladar nuestras conciencias. Digo, esto ya es meramente una teoría científica que pues todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Pero es una de las probabilidades que pudieran existir, que se podían, por ejemplo, trasladar las conciencias a máquinas y estas máquinas sean las que puedan trasladarse a otras partes del universo, porque pues evidentemente estas máquinas no tendrían las debilidades que llega a tener el ser humano, ¿no? La carne, por ejemplo, no recibirían daños tan sencillo. Pero como les digo, o sea, realmente, pues es una moneda, ¿no? Es un tiro al azar en el que en muchos años, pues vamos a descubrir qué es lo cuáles son los avances que va a traer a nuestra vida todo este uso de las inteligencias artificiales, ya que es un tema que, como les digo, espero que estén disfrutando, la verdad, al momento de investigarlo, de hacer toda esta recopilación de información, se me hizo algo muy interesante comprender, más allá de lo que se podría decir, ¿no? De que tenemos, de que, pues las inteligencias artificiales solo son los chatbots, el chat GPT y todas estas aplicaciones de generación de datos, de imágenes, de música, etcétera. Pero no, realmente es algo mucho más complejo de lo que pudiéramos imaginar. Ya en esta primera media hora del programa hablamos acerca de las noticias recientes que ha habido en torno a toda esta cuestión. Hablamos de Hinton, quien fue el padre de la inteligencia artificial, de cómo fueron evolucionando estos intentos de replicar las redes neuronales del cerebro humano hasta llegar al punto en que se han podido ya no solo crear redes neuronales artificiales que puedan reconocer patrones, sino de poder crear redes neuronales artificiales que puedan aprender de estas visualizaciones de patrones. Entonces se ha creado una conciencia que se alimenta a sí misma. Realmente ya no se tiene, y esa es otra de las grandes posibilidades, ¿no? Ya no tenemos
la certeza de quién está detrás de esta inteligencia artificial, si es un humano, si es una máquina misma, y si es un humano, cuáles son sus fines, si es una máquina, cuáles son los valores, ¿no? Porque igual, evidentemente, les digo, aquí entra un choque de teorías, ¿no? Desde los que dicen que puede llegar de un tema utilitarista, que se puede hacer que esta inteligencia artificial pues tome las mejores decisiones basadas, por ejemplo, en el bien del ser humano. Pero aquí llegamos a otra discusión filosófica, ¿no? Y llega a un punto en que puede ser como casi la película de Ultron, ¿no? De que sabes que creamos ya una inteligencia artificial que está hecha totalmente diseñada para proteger a la humanidad. Evidentemente es algo que yo creo que hay muchas personas, se debería realizar estudios para saber, por ejemplo, no sé a qué porcentaje de la población preferiría, por ejemplo, dejar la toma de decisiones en una máquina que en un ser humano. Entonces va a llegar un punto en que se llegue a esa discusión, y aquí entraría, por ejemplo, una de estas teorías o amenazas, ¿no? Que hay, que precisamente sabes que ya se creó esta inteligencia artificial, muchos han convenido en que esta inteligencia artificial es la que tome las decisiones, no sé, por ejemplo, yo como abogado, ¿no? Que de repente ahora sabes que la inteligencia artificial ha suplantado a los jueces, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cambios es algo que se puede dar, o sea, realmente es una amenaza muy, muy real de que pudieran cambiar totalmente las relaciones que se tienen. Pues realmente es un cambio no solo laboral, realmente sería un impacto social tremendo el llegar a tener este tipo de cambios. Pero como les digo, la cosa también es la seguridad de todas estas redes. Acabo de ver igual una noticia de que una asociación de hackers en Estados Unidos, precisamente me parece que en la ciudad de Las Vegas, va a llevar a cabo una reunión que hacen anualmente, y en este caso más de 100 hackers van a intentar acceder a todas estas cuestiones de los códigos del chat GPT, por ejemplo, que como bien saben es un código abierto, pues para poder buscar todas estas vulnerabilidades que podría tener el sistema, intentar subsanarlas. Pero como les digo, o sea, ya no es algo que podamos detener, sino que ya está aquí, es algo con lo que tenemos que convivir, y sobre todo buscar la manera de que esto afecte de las menores maneras al ser humano, ¿no? Porque como ya hablamos, está la cuestión positiva de que nos puede ayudar a hacer grandes avances en el área médica, biomédica, ingeniería, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones tecnológicas, industriales, etcétera. Pero ya vimos también la otra parte que nos puede llevar a la precarización de cierto sector laboral. Pero ahora vamos a ver cuáles son estas otras amenazas que puede llegar a tener. Por ejemplo, una noticia que tiene poco relativamente fue que en julio del año pasado un ingeniero de Google fue despedido por esta empresa debido a una cuestión que en estos momentos pues no causaba tanto impacto como ahora va a causar en ustedes, estoy seguro. Pues Blake Lemoine, quien en estos momentos era ingeniero de software de Google, afirmó que una tecnología de conversación llamada Lambda, o modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, había alcanzado un nivel de conciencia tras intercambiar miles de mensajes con ella. La autoconciencia de las máquinas, que estaría en el grupo de riesgo para la humanidad, explicó Graya, pertenece al terreno de la ciencia ficción desde hace décadas, pero también es un tema de estudio del campo de la inteligencia artificial. No obstante, como Google Cloud menciona en su sitio web, este nivel en el que un sistema sería consciente de su propia existencia es algo que no existe hasta la fecha. Pero bueno, nos damos a la primera pausa aquí en el Baúl del Miedo. Espero que estén disfrutando de este episodio. Regresamos en unos momentos. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com.
en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo. Regresamos aquí a su podcast favorito, El Baúl del Miedo. Seguimos hablando de este tema tan interesante que son las inteligencias artificiales. Estamos llegando ya casi a la conclusión del programa y les estoy hablando de ciertas cosas, de ciertas noticias históricas que fueron como dando pie a las amenazas que tenemos hoy en día. Ya les había hablado un poco de esta pausa de 6 meses, pero en febrero de 2023 debe de quedar en nuestros calendarios marcado ya de forma histórica, pues ha sido el mes en que la inteligencia artificial comenzó una masificación, por llamarlo de cierta forma, y nombres como ChatGPT, OpenAI, Bard o Bing se han popularizado. Antes eran cuestiones que quizás solo las personas que tenían un conocimiento mínimo como un programador o ciertos conocimientos técnicos de este tema pues podían hacer, pero ahora es algo que está a la mano de todas las personas. Aunque también es cierto que, como les digo, nosotros tenemos los programas que se han creado, ¿no?, con estas redes neuronales, pero evidentemente no tenemos acceso a las redes neuronales cuando se habla. Pero bueno, desde la aparición de esta masificación de las inteligencias artificiales, pues todas estas amenazas se han puesto en pie hasta que llegó el punto en que profesores, investigadores y líderes del mundo de cuestiones tecnológicas, entre ellos Elon Musk, pidieron en el mes de marzo que los laboratorios de inteligencia artificial detuvieran el entrenamiento de los sistemas de EA más poderosos durante al menos 6 meses, citando los posibles riesgos profundos para la sociedad y la humanidad. Elon Musk, por ejemplo, advierte que la inteligencia artificial podría causar la destrucción de la civilización, aunque a pesar de eso invierte en ella, ¿no? Entonces ahí podemos ver que también, como les digo, son ciertos, hasta en estas cuestiones siempre va a haber intereses monetarios, ¿no? Siempre el dios del dinero va a ser el más importante para todos, o la mayoría de estos empresarios que invierten en estas tecnologías. Pero también lo vimos en un principio, ¿no? O sea, a pesar de que, ¿sabes qué? Todos estos personajes por medio de una carta que fue publicada por Future of Life Institute, que es una organización sin fines de lucro respaldada por Elon Musk, casualmente, y pues estos firmantes dijeron que la cosa debería aplicarse a los sistemas de inteligencia artificiales, como les comenté. Pero otros científicos también han dicho que, ¿sabes qué? Ok, como les dije hace rato, todos aceptamos, pues, los que firmamos aceptamos parar con las investigaciones, pero ¿qué te asegura de que los demás países lo van a hacer, no? Entonces realmente esta es una gran amenaza. Pero además, como les digo, por ejemplo, en marzo el gobierno de Italia hizo sonar la alarma respecto a la aplicación de ChatGPT por una gran preocupación que se tuvo al respecto de una posible violación en la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso a esta herramienta de OpenAI hasta que se respete una regulación o hasta que exista una regulación realmente, ¿no? También hablamos ya de las canciones falsas que se han hecho virales, que también podrían entrar dentro de cómo regulas esto. Muchas de estas imágenes generadas por inteligencia artificial se ha consultado y pues realmente no tienen derechos de autor realmente, ¿no? Porque en este momento no existe alguna normatividad que diga, ¿sabes qué? Las máquinas tienen derechos de autor. Entonces es un tema muy muy complejo en la cuestión de la normatividad o de cómo poder, imagínense, o sea, realmente es casi imposible poder realizar algo que pudiera mantener a raya a esta inteligencia artificial. Entonces ese es uno de los grandes riesgos, ¿no? ¿Cómo vas a controlarla? ¿Cómo vas a llegar a emitir normas, etcétera? Por ejemplo, también en Samsung prohibió recientemente de manera temporal el uso de inteligencia artificial en los dispositivos de esta empresa. La decisión se tomó después de que su personal usó inteligencia artificial generativa, por ejemplo como ChatGPT, en el dispositivo de su empresa a principios de abril de este año, lo que provocó preocupaciones de seguridad evidente. Entonces, dice un vocero de Samsung que la empresa realizó una encuesta al respecto en la que el 65% de los encuestados estuvo en acuerdo en que el uso de esta tecnología pues representaba un riesgo para la seguridad.
Pero como les digo, así como hay prohibiciones en ciertos países, también hay advertencias que abren paso a oportunidades, ¿no? En este caso vamos a irnos o trasladarnos ahora a un ejemplo del lado artístico-cultural. Y es que, por ejemplo, el artista alemán Boris Herzog rechazó el premio del concurso de fotografía Sony World Photography Award tras revelar que la obra que él había presentado en ese concurso, llamada Pseudomnesia de Electrician, había sido generada realmente por inteligencia artificial. Todas estas personas que organizaron el concurso afirmaron que pues sí, dijeron que sabían quizás que había algo de inteligencia artificial involucrada, pero después señalaron que evidentemente también hubo un intento deliberado por engañarlos. Entonces, Eric Daxen dice después que esperaba que estas acciones, no sabemos si lo hizo por salvarse de lo que le podía venir legalmente, pero él dijo que, ¿sabes qué? Terminó diciendo que lo que hizo fue para abrir la conversación en torno al asunto y que, por ejemplo, se realizaran concursos separados para imágenes generadas por inteligencia artificial, porque como vemos también todas estas cuestiones han hecho que miles de personas ahora lucren con la creación de esta inteligencia artificial, de imágenes generadas por inteligencia artificial, y muchos ya se consideran artistas o cuestiones así, pues sabemos que realmente no. Esta persona dice: las imágenes de inteligencia artificial y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este porque son ámbitos totalmente diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía, por tanto no aceptar el premio, fue lo que comentó esta persona. Ya abordamos muchos puntos, desde las amenazas en cuestiones laborales, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones informáticas. También otro campo muy importante, antes de llegar a otras teorías, es el relacionado con el campo de la guerra, del armamentismo, ¿no? Eh, Casos muy sencillos podemos tener, por ejemplo, el de los drones que ahora ya no son tripulados, ¿no? Imagínense los drones que fueran dotados de redes neuronales, por ejemplo, para que pudieran, no sé, eh, en dado caso, por ejemplificar, ¿sabes qué? Tienes que reconocer a ciertas personas y eliminarlas. Entonces, ¿qué te asegura que no hubiera o no pudiera haber un error tecnológico en el que este ser tecnológico independiente con sus redes neuronales en cápsula pudiera llegar a un cierto punto de, como decimos, ¿no? De tener una autoconciencia que pudiera terminar con la vida de muchas personas inocentes? Es un caso que de manera burda se ha abordado en muchas películas y cómics, quizás no tan específico en este sentido, pero podríamos entenderlo por citar algunos ejemplos de toda esta cuestión del mundo geek. Pues está la cuestión, por ejemplo, de los centinelas, ¿no? Todas estas máquinas que tenían, pues de cierta manera, una inteligencia artificial que era la principal, que era la que les daba o les proporcionaba la información a los demás, que igual evidentemente ellos la alimentaban a ella, le daban información, pues estaba dedicada a buscar y erradicar a todos los mutantes. También lo podemos ver en la película de Capitán América y el Soldado del Invierno, de cómo existe esta gran nave, arma, una gran arma que puede erradicar en las manos incorrectas a miles de personas inocentes. Y es que esa es la cuestión que también hablamos en un principio. ¿Quién está realmente detrás de todas estas inteligencias artificiales? Porque, ok, evidentemente existen muchos empresarios, pero como sabemos también existe la empresa armamentística, que son empresarios que quizás nosotros no sabemos sus nombres, pero es obvio que están invirtiendo también en este tipo de tecnologías para el ámbito armamentístico, ¿no? Entonces es una amenaza muy grande que también debemos de tomar en cuenta, pues al momento de dialogar de este tema, y que de hecho tenía planeado traerles para hablar de este tema a un invitado que es experto en todas estas cuestiones de seguridad, pero pues no pudimos concordar ahorita las fechas para grabar. Así que espero que esa pequeña entrevista, o le voy a pedir pues cuál es su opinión acerca de esta cuestión en materia de seguridad, pues que me la mande y posteriormente se las mandaré aquí en el canal de YouTube como un contenido extra de este episodio. Pero ahora vamos a otras teorías quizás ya más filosóficas, ya yéndonos a un campo muy hipotético, ¿no? Un campo de la suposición al mundo de las ideas. Hablemos de la teoría del basilisco de Rocco, que es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. El experimento
plantea que en el futuro una inteligencia artificial con acceso a recursos ilimitados desde una perspectiva humana, claro, el basilisco, llamado así, pudiera decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera pues no contribuyeron a su creación. Esta teoría del basilisco de Rocco fue propuesta por primera vez en la comunidad Let's Wrong, que es un foro en internet dedicado a todo este tipo de temas de filosofía y psicología con un abordaje en una visión del futuro. Este dilema planteado por el basilisco de Rocco pues realmente es una actualización de la paradoja de Newton, que explora de una manera muy informal los aspectos del libre albedrío que también son semejantes a los que se plantean, por ejemplo, en los casos de Frankfurt. Entonces, desde su planteamiento original, el basilisco de Rocco ha ido acompañado evidentemente de una gran polémica sobre su validez, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, pues es una teoría quizás muy conspiracionista, pero hay otras personas que creen que sí es muy real y que es un miedo muy, muy presente, ¿no? Entonces la premisa del basilisco de Rocco es que es el advenimiento hipotético pero inevitable de una superinteligencia artificial en el futuro. Esta superinteligencia sería el producto inevitable de la singularidad tecnológica, que es algo de lo que ya hablamos, ¿no? Que es llegar a ese punto en que estas inteligencias artificiales superen la inteligencia del ser humano, por lo tanto pues ya no nos necesiten, ¿no? Entonces, en el momento en el que esta inteligencia artificial creada por nosotros los humanos sea capaz de automejorarse recursivamente, en este experimento del basilisco de Rocco, esta superinteligencia, les digo, es llamada el basilisco para que no lo perdamos de cuenta, y este basilisco sería a priori una inteligencia benévola, cuyo objetivo último sería evidentemente, como les digo, ayudar a la raza humana, ¿no? Este pensamiento positivo es el que tienen todas las personas que, como les digo, dicen que no, que pues que quién sabe quién les ha enseñado eso, ¿no? Que la tecnología solo está para ayudar a la humanidad, ¿no? Realmente la tecnología la crea el mismo ser humano, ¿no? Entonces realmente, pues como sabemos, el bien y el mal pueden variar totalmente de un ser humano a otro. Pero bueno, siguiendo con esta cuestión del basilisco de Rocco, ya sabemos que entonces este basilisco desarrollaría una ética utilitarista, debiendo ayudar a la mayor cantidad posible de seres humanos. Como toda superinteligencia, sus recursos serían desde una perspectiva humana ilimitados, ya que tendría acceso a enormes cantidades de información. Y este basilisco concluiría inevitablemente que cada día que el basilisco no existió, hubo gente que pudo haber sido salvada de morir o sufrir, pero que pues no lo fue porque este no existía. Desde esta perspectiva, para el basilisco se convertía en un imperativo moral actuar para acelerar su propio advenimiento o nacimiento. Entonces, este experimento mental concluye que, excluyendo la improbable posibilidad de que el basilisco viajara en el tiempo para crearse a sí mismo, el basilisco solo puede actuar para acelerar su propio advenimiento y deberá hacerlo por un imperativo ético, es decir, castigando a todas aquellas personas del pasado que no hicieron lo suficiente para contribuir al advenimiento o nacimiento de este basilisco. El castigo de dichas personas no implicaría necesariamente una interacción casual entre el basilisco y estas personas, ¿no? Bastaría con que este basilisco creara una simulación perfecta de dicha persona que podría generar por deducción ab initio. Si bien esto requeriría por su parte entera una cantidad evidentemente inmensa de recursos, estos deberían estar a su alcance dado que el basilisco, como decimos, sería una superinteligencia, ¿no? Y aquí hacemos una pausa viendo que es algo real, ¿no? Ya no sé si han visto hace poco, me parece que tiene ya un año y medio o dos, un comercial creado por inteligencia artificial de Cantinflas, ¿no? Un gran personaje de la cultura popular mexicana que fue recreado por una inteligencia artificial que prácticamente hubo una calca de este personaje que, como sabemos, ya lleva muchos años fallecido. Y aún esta suplantación o esta creación tan fácil de imágenes ha llevado incluso a la creación, por ejemplo, de nuevas formas de secuestro, ¿no? Hay tecnologías que pueden replicar exactamente como mencionan en este caso, ¿no? Que pudiera replicar exactamente ya tu imagen y generar mediante estas tecnologías, por ejemplo, un video, que sabemos que ya es algo posible, ¿no? La manipulación de videos, de imagen, etcétera. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las cuestiones que podría decirse, podría utilizar el basilisco para poder empezar a destruir a todos estos detractores en esta teoría, ¿no? La clave de este experimento mental es el hecho de que este basilisco no solo estaría obligado a castigar a aquellas personas que, por ejemplo,
pudieran conscientemente haber decidido obstaculizar su nacimiento. Por citar algo, legisladores, grupos de presión que trataron de prohibir el desarrollo de la inteligencia artificial, sino también a todos aquellos que pudiendo haber contribuido a su creación no lo hicieron, ¿no? O sea, que fueron de cierta manera, ya hablando como hasta de un tema religioso, ¿no? Que fueron muy pasivos ante esta injusticia de que no naciera este semidios. Como por ejemplo, como les digo, todos aquellos que supieran de la posibilidad de que en el futuro el basilisco llegara a existir y que no hicieron nada para contribuir a ello. En este caso, pues todas estas personas que están escuchando el podcast y que ahora escucharon esta teoría, pues ya entrarían dentro de esta categoría de personas, ¿no? Entonces, según esta teoría, pues ustedes ya tendrían que decidir si están dentro del grupo que apoya la creación de esta superinteligencia o de este grupo que está en contra, o de otra forma en el grupo que es pasivo, pero que a la vez también tendría un castigo precisamente por no haber ayudado, ¿no? Entonces, el mero hecho de haber leído los párrafos anteriores, como les digo, pues hace que el lector de este artículo o una simulación futura de nosotros sería castigada por el basilisco a no ser que contribuya activamente a crearlo. Al igual que la criatura mitológica que sabemos le da el nombre a el basilisco de Rocco castiga simplemente con saber de su existencia. Desde el momento de que se dio este planteamiento, el basilisco de Rocco suscitó una gran polémica debido a la naturaleza del argumento. La primera reacción de esta comunidad de Les Wrong, donde se originó, pues fue la de eliminar toda mención de esto, pero pues no impidió que se viralizara por todo el internet este argumento. Se han dado muchos casos de usuarios que tras haber leído el basilisco de Rocco, pues han afirmado experimentar una gran angustia y ansiedad, y es que sí, ¿no? El simple hecho de imaginar que pudiera existir algo como esto, como les digo, nos lleva a pesar de que pudieran pensar de que este no es un tema del baúl del miedo, pues es un miedo moderno, es un miedo que como lo traté desde el principio del video, es una muestra de cómo los miedos van evolucionando de acuerdo a las épocas y a la tecnología. Esta teoría del basilisco de Rocco ha sido rechazada con numerosos argumentos. Se ha señalado que sería absurdo que esta superinteligencia dedicara tantos recursos a castigar a personas del pasado y que debería tener a su alcance pues mejores formas de alcanzar su meta que recurrir, por ejemplo, al chantaje, ¿no? Como les digo, a suplantar imágenes, etc. Más importante aún, se dice que este experimento asume, por ejemplo, que la superinteligencia se comportaría de acuerdo a una teoría ética. El utilitarismo, que no es necesariamente la única opción que tendría. Sabemos que hay muchas teorías. Y como les dije, no cada ser humano tiene su escala de valores, entonces es algo muy, muy complejo. Y el basilisco, a pesar de los infinitos recursos, pues debería de ser que decida seguir formando partes del desarrollo de nuestra humanidad. Entonces, como les digo, pues esta paradoja que ha sido comparada con otras como las de Newcomb es muy interesante y es con la que quiero despedir este programa, que espero que hayan disfrutado muchísimo. La verdad es que pues a mí también se me hizo muy interesante, como les he mencionado al momento de investigarlo. Entonces quiero que se queden con esa reflexión. También el hecho de que no son totalmente malas, ¿no? Estas tecnologías, como ya vimos, tienen sus usos positivos, tienen sus usos negativos, pero pues es como todo, ¿no? Realmente se debe de encontrar un equilibrio para no caer en incluso hasta fanatismo, ¿no? Porque si lo llegan a pensar de manera igual filosófica, regresando a eso, ¿no? Del punto en que algunas personas, como les digo, todo es un convenio social. Entonces que este convenio social cambiara a que, sabes que ya no queremos que nos gobiernen los humanos, sino estas inteligencias, llegaríamos a cosas muy, muy complejas, ¿no? Entonces realmente creo que es un tema de discusión muy amplio que estaría muy bien que dejaran aquí abajo, pues en la cajita de los comentarios, qué es lo que piensan ustedes acerca de las inteligencias artificiales. Sus vidas han tenido un impacto desde que se inventaron o desde que se ha masificado el uso de ellas. Quiero que me lo cuenten aquí en los comentarios, así como los siguientes temas que pudiéramos tocar aquí en su podcast favorito. De hecho, sí iba a hablar de la Golden Dawn, pero pues lamentablemente la persona que iba a entrevistar para poder traerles información de una persona que está involucrada en la orden, pues no pudo al final de cuentas asistir a la entrevista. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial, que creo que también es un tema muy importante y que en estos momentos está totalmente pues en tendencia, ¿no?
Entonces creo que también era pertinente que pudiéramos entender realmente qué eran estas inteligencias artificiales. Ya sabemos la cuestión de las redes neuronales. Entonces yo creo que es un episodio que espero que haya arrojado mucho aprendizaje para ustedes, así como arrojó pues mucho aprendizaje para mí. Saben que aprecio mucho a las personas que nos siguen en todas las plataformas. En Facebook estamos como El Baúl del Miedo, en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial, en YouTube como El Baúl del Miedo de Investigación Paranormal. Además de que en todas las plataformas de podcast nos puedes encontrar como El Baúl del Miedo. También quería recordarles que pronto, como bien saben, amo los especiales de anécdotas paranormales. Así que pues no olviden que nos pueden mandar sus anécdotas al correo elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com. Repito, elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com. Ahí podemos recibir todas sus evidencias, sus historias, imágenes, etcétera, que quieran que compartamos aquí en El Baúl del Miedo. Sobre todo me encantaría que pudieran compartírmelas en forma de audio, como ustedes saben. Pues yo creo que una de esas características que les gustan mucho a ustedes como a mí es el poder escuchar a viva voz de los protagonistas, que son ustedes, de estas historias terroríficas, pues estas experiencias que han tenido. Entonces ya saben, si tienen una experiencia aterradora fuera de lo normal, vayan al correo que ya les mencioné o a cualquiera de estas redes sociales, yo les contesto y me comunico con ustedes, pues para poder tener que nos compartan a todo el público del Baúl del Miedo sus anécdotas paranormales, sus historias fuera de lo común. También por ahí ya saben que si quieren algún tema en específico, pues lo pueden comentar. O también en mis redes sociales, estoy en Instagram como Roberto Tristan96 y @El Baúl del Miedo Oficial, como ya les mencioné. En esas redes de repente hago encuestas en donde ustedes van a poder elegir cuáles son los siguientes temas. En Spotify también tenemos, cada que se publica un episodio del podcast, les dejo encuestas para que ustedes puedan contestar y además votaciones. Entonces pues esto, si ustedes pues me dan la mano, podemos hacer esto algo muy dinámico, además de entretenido, misterioso y aterrador. Así que espero que hayan disfrutado mucho el episodio de hoy. No olviden suscribirse, como les digo, en todas nuestras redes sociales. Los quiero mucho, les deseo lo mejor su amigo Roberto y espero que tengan un grandioso día, ya sea que estén escuchando esto en el día, en la tarde o en la noche, pero de preferencia que sea de noche para que les dé mucho más miedo. Les ha hablado Roberto y les deseo buenas noches. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a disfrutar